Cordero, tú sabes que una de las cosas que yo te hacía hincapié de lograr ese incremento en la presión tributaria es, uno de los graves problemas que nos está quejando es el problema de la inseguridad ciudadana. Y yo te pregunto, y te lo digo con toda franqueza, ¿tú crees que puede resolverse el problema de la seguridad ciudadana con una presión tributaria de un 15%? Mira, los países que han logrado resolver el problema de la inseguridad ciudadana son los países que tienen un incremento en la presión tributaria. Por ejemplo, Chile, con el problema de los carabineros de Chile, sí, logró resolver ese problema, pero la presión tributaria de Chile está por encima de un 20%. De un 20%. Sí. Por eso hoy en día, Panamá, que efectivamente, Panamá por igual, Costa Rica, Uruguay también por igual. Pero nosotros no podemos hablar de resolver el problema de la inseguridad ciudadana con una presión tributaria de un 15%. Eso no es verdad. Eso no es verdad que se va a resolver, Cordero. Eso no es verdad. Por eso es la importancia de ese pacto fiscal que te he hablado. Que se logre conjuntamente con todos los actores de la sociedad dominicana ese incremento en la presión tributaria. Y no un incremento como se hizo, de llevarlo a un 18, porque es que con un 18 tampoco se resuelve nada. Fíjate que eso hay que llevarlo mínimo a un 20%. Se está tomando como iniciativa, los pactos. El pacto eléctrico, el pacto educativo. Que saludamos, dicho sea de paso, el pacto eléctrico. El pacto eléctrico lo saludamos, pero se volvió nada porque no se ha dado resueltamente. Los resultados no se han dado. Entonces es que hay un tranque en ese pacto eléctrico. Hay un tranque grave. Porque ¿qué es lo que pasa con el pacto eléctrico? Fíjate, nosotros, hay sectores pero que te voy a explicar algo. Nosotros tenemos ya confirmado, precisamente, no solamente para ver la concesión del pacto eléctrico como una cuestión que no hubo un resultado eficaz, sino para ponerle manifiesto el desarrollo de capitalización y la forma de elegir en República Dominicana. Tenemos entendido en la materia hombres que están verdaderamente en la dirección de diferentes empresas energéticas en la República Dominicana y que lo vamos a traer en diferentes programas aquí. Sí, ese es un tema que lo vamos a hablar ya en otro momento, porque yo creo que podemos hacer un programa especial en ese sentido sobre lo que es la generación de energía en la República Dominicana. Pero vamos a hablar de ese tema porque es un poquito complicado, entonces no sería justo que nosotros hablemos de ese tema de manera aérea. No. Vamos a seguir con el problema. Si vamos a hablar un poquito, como te decía, de la inseguridad ciudadana, Cordero. Mira, yo estoy consciente de que el presidente Medina y su gobierno ha hecho esfuerzo encomiable para resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Ahora, ¿a qué es lo que yo me refiero y hago hincapié? No se puede hablar de resolver el problema de la seguridad ciudadana con una presión tributaria, como te digo, de un 15%, Cordero. Eso es imposible, eso es un salto al vacío. Tú decías ahorita, ese salto al vacío se puede rellenar en la medida en que el gobierno tenga recursos. Pero eso es, por eso es que te digo que para la única manera para dar efecto a una empleomanía. Pero el problema es que cuando el gasto se eleva en función de la empleomanía, comienzan estructuras oposicionistas. Bueno, pero tú sabes, fíjate lo que sucede. Tú sabes que es un sofismo de esos sectores, porque ellos mismos saben que lo que realmente proporciona el desarrollo de la nación es el sector público. O sea, esa cantidad de empleados públicos que hay en la nómina pública, los llamados botellas, eso no es una cosa fortuito. Eso no es, o sea, un gobierno no puede de golpe y porrazo. ¿Cómo lo da Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Cómo lo da Estados Unidos a la botella? A través del welfare. Efectivamente. Entonces, ¿por qué? Yo no le explico por qué y por qué razón aquí en la República Dominicana la estructura de oposición económica, desde que hay el problema es el gasto, tiene que bajar el gasto por esto y esto. Pero vuelvo y te repito, eso es una especie de sofismo que utilizan los empresarios, porque ellos están conscientes que si se reduce el gasto, se cae la economía. El gasto social es imposible reducirlo, y es imposible reducir la nómina pública, porque si se reduce la nómina pública, se cae la economía sencillamente. La economía, o sea, el sector público, es como vuelvo y te repito, es el equilibrio de la producción de la República Dominicana. Estamos en esa cuestión de la seguridad, la delincuencia,
tiene ya casi, le tiene no, ya tenemos un año y medio y no se ha hecho nada con el problema de la seguridad ciudadana. Solo se ha quedado todo ha habido reuniones y no se hace nada. Una importación motorizada para la Policía Nacional y eso no ha traído no ha resuelto nada. Porque el problema es un problema de que tú no puedes pensar que un policía puede hacer una labor altruista, que un policía puede ser una labor de defensa al ciudadano con un sueldo de 8,000 o 7,000 pesos. De 7,000 pesos. Eso es imposible. Digo, con el aumento a 7,000 pesos ahora. Con el aumento a 7,000 pesos. Lo mínimo que debe ganar un policía en la República Dominicana para poder hacer una labor loable son 20,000 pesos. 20,000 pesos con otros incentivos. Pero que 20,000 pesos es que no hay incentivo en la policía no hay incentivo. Bueno, pero por eso es que yo aboco. Al contrario. Y estoy pidiendo una reforma fiscal donde haya un incremento de la presión tributaria. Hay una depreciación de los sueldos en la Policía Nacional. Pero no de la policía, de todo el sector público y el sector privado. Sí, pero yo estoy explicando que no hay incentivo. Entonces, la canasta familiar engrosa 23,000 al mes. Bueno, pero por lo menos si se le hace un incremento salarial, de por lo menos se le llevan a los policías a un 20%, y se hacen una serie de reformas dentro de la policía y se le preparan una serie de incentivos, yo pienso que se puede lograr por lo menos apalear el problema de la seguridad ciudadana. Pero tiene que hacerse esa reforma en la Policía Nacional y tiene que haber ese incremento sustancial en los sueldos y los salarios de los policías. Y por eso es que pido el incremento de la reforma tributaria. Tiene que haber una reforma tributaria, claro, una reforma fiscal fundamentalmente para que no haya se eleve la presión tributaria. Se eleve. Que se eleve a un 20%. Pero que no quieren. La macroeconomía de República Dominicana no quiere la macroeconomía. Sectores empresariales que no quieren. Los sectores de la macroeconomía. Que no quieren pagar impuestos. Pero los sectores de la macroeconomía no quieren pagar impuestos. Ese es el grave problema. Y son los perfectos evasores. Pero es una responsabilidad del presidente. Es una responsabilidad de la clase gobernante lograr ese consenso. Y ahí es que tenemos que dirigir el ataque. Para que se logre ese consenso. Para que se logre ese consenso entre el sector empresarial, el sector gubernamental y todos los actores de la sociedad civil. Que todos entendamos que la única manera viable de que la República Dominicana pueda lograr el desarrollo y dar ese famoso salto que todos esperamos es logrando incrementar la presión tributaria. La presión tributaria no es una necesidad del gobierno, es una necesidad del país. Claro, vuelvo y reitero, esa presión tributaria tiene que estar acompañado de una reestructuración de la composición tributaria. Porque no hacemos nada con elevar la presión tributaria a un 20%, teniendo una composición de 33% de impuestos directos y 67% de impuestos indirectos. Es una orientación muy objetiva. Muy objetiva es esa orientación. Pero ¿qué sucede? Que aquí hay sectores, inclusive el eclesiástico. El eclesiástico es uno de los primeros. Es uno de los primeros de que hay una reforma fiscal, una reforma tributaria que mantienen una oposición a las reformas. Y se unen con diferentes sectores. Tú sabes que hay diferentes intereses. Entonces, a veces ellos defienden de manera indirecta diferentes sectores que se oponen. Pero esa oposición, yo estoy convencido que ellos lo hacen, vamos a decir, de forma ingenua. ¿Por qué digo de forma ingenua? Porque ellos no se dan cuenta. No, tienen equipos económicos. Ellos tienen equipos económicos ahí. Pero tú sabes, déjame decir. Equipos económicos, oye bien, que única y exclusivamente tratan lo que como línea política económica traza la oligarquía. Cordero, y traza la burguesía de República Dominicana. Cordero, mira por qué yo me refiero de la ingenuidad de ellos. Ellos no se dan cuenta que en la medida de que los ciudadanos no tengan capacidad para demandar bienes y servicios, en esa misma medida sus negocios y sus empresas no van a ser productivas. Y yo llego más lejos, voy más lejos. El país está en la obligación de tener un incremento salarial sustancial, porque estamos al borde
al borde de un volcán que en cualquier momento puede explotar. Estoy consciente que va a explotar en cualquier momento. Vuelvo y te reitero, la causa fundamental ya las organizaciones, la causa fundamental de la crisis económica y global de los Estados Unidos no fue solamente los préstamos subprime, no fue solamente el problema de la securitización, no, fue la inequidad en la redistribución de los ingresos. Y eso mismo está ocurriendo aquí. Eso mismo está ocurriendo aquí. Y tenemos que dar la voz de alarma al presidente, pero no solamente al presidente, al sector empresarial, que entiendan que eso es una necesidad. Tenemos que darle capacidad a los ciudadanos de poder demandar bienes y servicios. Tenemos que llevar una presión tributaria de un 15 a un 20%. Tenemos que hacer una reestructuración en la composición tributaria que pase de un 33% de los impuestos, de los impuestos directos, a que pasen por lo menos a un 45% de impuestos, no de impuestos directos, por lo menos en esta primera etapa. Y que esa etapa no se va a dar por mucho tiempo. Bueno, es vamos que estamos obligados a que todos los años, el Senado tenga que hacer un presupuesto complementario. Pero Cordero, yo tengo mucha fe en el país. Mira, yo tengo mucha fe en las instituciones, yo tengo mucha fe en el sector empresarial. Y yo miro las cosas desde el punto de vista optimista, desde el punto de vista proactivo. Yo pienso que ese consenso el presidente Medina lo va a lograr. Estoy convencido de eso. Y yo pienso y estoy convencido que esos sectores que se oponen a esa reforma fiscal, que son los sectores empresariales, van a llegar a un entendimiento. En el sentido de que tú haces un llamado al pacto fiscal, yo quiero que tú más o menos desgloses cómo y en qué forma el presidente Medina o el equipo económico que asesora al presidente Medina sobre la base de los recursos en República Dominicana. Pero yo te lo acabo de decir, Cordero, es una cosa que tienen que sentarse, tienen que entender que la presión tributaria que está en un 15 hay que elevarla a un 20% mínimo un 20%, pero eso va a traer como consecuencia que los ciudadanos dominicanos tengan la capacidad de poder demandar bienes y servicios, y eso se le va a convertir en una especie de una redistribución a las empresas, porque en la medida de que los ciudadanos puedan demandar bienes y servicios, las empresas van a poder ser más productivas. Oye, pero sin demandarlo, el presidente Medina está haciendo, dentro del marco de la política pública, extraordinariamente un trabajo extraordinario, sí, tengo que reconocer, y no solamente en el Distrito Nacional, sí, en la capital de la República, sino en todos los rincones de nuestro país. En todos los rincones de nuestro país. Se está llevando efecto. Tengo que reconocer que el presidente Medina está haciendo una labor bastante equilibrada, está dando todo su mayor esfuerzo para que el país salga airoso y para que se logre esos consensos. Yo sé que la situación es un poquito difícil. Sin embargo, vuelvo y reitero, tenemos que mantenernos, en pie de lucha, haciendo hincapié en ese pacto fiscal, que pueda el gobierno tener capacidad de lograr que se eleve esa presión tributaria de un 15 que está a un 20. Si eso no se hace, el gobierno del presidente Danilo Medina va a ser un salto al vacío. Y no solamente el gobierno del presidente Medina, el país está al borde de un salto al vacío si no se da eso. Porque vuelvo y te reitero, la causa fundamental de la crisis económica global, que fue una crisis de demanda, es la inequidad en la redistribución de los ingresos. Lo hemos visto, pero eso es fundamental. El problema de la redistribución de los bienes y servicios lo está haciendo el gobierno, aunque no es con la capacidad que debe hacerlo, porque los recursos, tú sabes cómo entran los recursos. Y últimamente tú sabes lo que ha habido, los problemas que han habido en la administración pública. ¿Lo estoy viendo mal o lo están haciendo señas? Todavía. Pero ¿y quién? Yo veo como una seña. Me tiene como nervioso con la seña. Escúchame. Vamos a tener que cortar eso. No. Es probable que nosotros, con esta orientación que estamos dando, y más que una orientación, un llamado al gobierno y un llamado al sector empresarial, sí, que se aboquen a ese pacto fiscal, que es lo más importante de la nación. Eso es lo que va a evitar una hecatombe en la República Dominicana.
Un hecatombe, cuando nosotros hablamos de un hecatombe, ¿en cuáles de los Mira, es que fíjate lo que sucede. Inmediatamente hay una crisis económica o una crisis de demanda. Las crisis de demanda son crisis que no son fáciles de controlar. Estados Unidos, por ejemplo, en esa crisis de su economía real, que fue una crisis de demanda, no sabía qué hacer de lo contundente que fue esa crisis de demanda. No sabía ni qué hacer, porque la única manera de tú revertir una situación de esa es dándole capacidad a los ciudadanos de poder demandar bienes y servicios. Pero está al borde de otra crisis. Mira, yo creo que no. Mira, está al borde de otra crisis. Oye, los medios económicos norteamericanos. Oye, esa renuncia de Bernanke. No, pero no fue una renuncia, es que ya se agotó su tiempo. Se agotó su tiempo. No fue una y esa renuncia. elección que ha habido tan rápido. No, pero que eso estaba dentro del marco de lo legal y de lo normativo. Ahí no en los últimos meses, el PIB norteamericano estuvo en 3.2. Sí, efectivamente, o sea, ha logrado una mejoría inclusive. Ha logrado una ínfima mejoría. No, lo que sucede es, fíjate lo que sucede. El sistema, bueno, ya no están haciendo señas, ahora sí. Bueno, señores, mira, no están haciendo señas. Nada, será para la próxima entrega de nuestros programas Apuntes Políticos y Económicos, y decirle a todos los televidentes que nada, nos vemos más luego. Cordero, un placer. El placer es mío. Bueno. Okay. Hasta otra entrega. Sí.